Bienvenidas, bienvenidos. Esto es el primer ciclo de entrevistas de Refugio Latinoamericano. Algunos y algunas se preguntarán quiénes somos. Somos un medio que se dedica al periodismo de migraciones en Argentina. Humildemente tratamos de abrir un poco esta perspectiva nueva en el país en relación a la movilidad humana. Y bueno, ya llevamos más de un año con este proyecto y estamos trabajando en relación a tratar de entender un poco la coyuntura actual desde el punto de vista de las migraciones y la interculturalidad, en un momento en el cual tanto la Argentina como América Latina está atravesando un clima de securitización, digamos, todo esto enmarcado en un crecimiento de las derechas, y que bueno, tienen por supuesto un encuadre muy particular en lo que tiene que ver con la vida política, social, cultural y económica de todos los países, ¿no? Mi nombre es Maximiliano Mendoza, yo formo parte del equipo de coordinación de Refugio Latinoamericano y hoy nos acompaña Silvina Molina, que es parte del equipo periodístico, consejo asesor también, y bueno, una periodista muy, muy reconocida, ¿no? ¿Cómo estás, Silvina? ¿Cómo están? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Sabés que los descubrí por redes y me encantó el proyecto. Creo profundamente en hacer este tipo de periodismo con la gente, en donde las personas se sientan identificadas en los medios que producimos y que no seamos siempre las mismas personas hablando de las problemáticas que tiene la gente. Y lo que a mí me gusta de Refugio es eso, ¿no? Cada tanto edito alguna nota, me tocó editar la nota de uno de los entrevistados que está hoy y voy conociendo las distintas realidades. Es un momento de mucho compromiso para quienes hacemos comunicación y periodismo, de estar con la gente, de escuchar mucho, de interpretar y de generar estos espacios de encuentros para hacer un poquito de análisis, pero también para pasarla bien, para acompañarnos, Es ¿no? un momento de, además para los medios nativos digitales, de construcción de audiencias desde un punto de vista relacional y comunitario, Sí. ¿no? Porque el algoritmo está castigando a los que hacemos más o menos este trabajo, cada vez menos interacción, menos likes, etcétera. Y de alguna manera también tiene un lado positivo, porque hoy nos permitimos tener a dos personas que son dos invitados de lujo, los primeros de este ciclo. Tenemos con nosotros al señor dirigente político, abogado Alejandro Kim. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación. Y valoro mucho este tipo de espacios en los cuales nos den lugar a, en mi caso, soy hijo de inmigrante. Mis viejos llegaron a la Argentina hace 50 años atrás, pero me parece que es muy saludable dar voz, mostrar un rostro y no solamente una cifra, y más en los momentos como mencionaste que estamos viviendo, que está pasando en todo el continente, en los Estados Unidos, en Europa también está pasando esto, sí. Pero lamentablemente en nuestro país, en la Argentina, que es un país de brazos abiertos, que somos un pueblo mestizo, que somos un pueblo en el cual recibió a todos los hombres, y esto está en nuestra Constitución Nacional, que reciban a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Estamos viviendo un momento de mucha zozobra, así que me parece muy saludable, muchas gracias y es un placer y un honor. Aparte, con vos hemos estado ya charlando. Fuiste el primer entrevistado de Refugio, así que por eso es un honor. Y el primero acá es un honor, es un honor. Doble honor. Trae suerte y aparte traemos suerte, bueno, claro. Es un doble honor, así que muchas gracias por la invitación y vamos a ver las experiencias que podemos compartir con ustedes. Bueno, ya es un hombre casi de los medios, Alejandro, así que yo lo voy a invitar a que presente al otro invitado. Bueno, ¿cómo lo presentarías? A ver, acá me comprende las generales de la ley. Gustavo Morón es abogado, un dirigente de la colectividad boliviana. A título personal es amigo mío. Nos conocimos trabajando, litigando como abogados. Él teníamos la oficina a 2 cuadras y compartiendo experiencias desde lo legal y luego desde la parte de nuestras comunidades, ¿no? En la etapa que nos conocimos, yo era vicepresidente de la Asociación Coreana y la Cámara de Empresarios Coreanos. Así que con Gustavo, con todas las inquietudes que él tenía, un hombre muy curioso, una persona hiperactiva, pero es muy activo en defensa de la colectividad y la comunidad boliviana en la Argentina. Así que acá está el doctor, mi amigo personal, Gustavo Morón. Muchísimas gracias por la invitación, muy buenas tardes para todos. Es un placer compartir este espacio de reflexión, de charla, de discusión y también
importante en estas épocas del año, de la vida, de la década de este siglo XXI Argentina, con todo lo que nos depara políticamente actualmente, poder empezar a dialogar y poder intercambiar opiniones y pareceres. Soy hijo de bolivianos, siempre digo soy un quechua nacido en Buenos Aires, para cortar el tema boliviano o argentino, y realmente me siento muy comprometido con mi familia boliviana, que es tanto el boliviano que migra como los hijos de bolivianos, que abrazan toda la cultura e identidad indoamericana. Gran dirigente de la colectividad. Ambos trabajaron como representantes, abogados, ¿no? de sus respectivas comunidades. Me acuerdo, vos contabas, Alejandro, que, por ejemplo, habías intervenido para que el permiso a la licencia de conducir acá en la ciudad de Buenos Aires, porque no se podía rendir el examen, por ejemplo, para tu comunidad. Les cuento un poco la anécdota o lo que ocurría con los coreanos mayores más grandes que uno, que son migrantes que llegaron a la Argentina y que todavía a muchos les cuesta hablar el español. En la ciudad de Buenos Aires, o en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ellos iban a rendir su examen de conducir y aprobaban la parte teórica, aprobaban la parte práctica, pero el escollo que tenían era en la parte psicológica, en el área de psicología. ¿Y cuál era la causal? Es que no eran aptos para conducir porque no comprendían el idioma. Si uno analiza las normas de tránsito son universales. Entonces, las mismas normas que nos rigen en la Argentina, rigen en cualquier parte del mundo. Entonces, en esa época, yo estaba en la Asociación Coreana de la Argentina, que somos electos, presentamos una lista y somos electos por el voto popular de todos los coreanos e hijos de coreanos que residen en la Argentina. Entonces empezamos a peticionar a las autoridades, a golpear las puertas. Te estoy hablando, esto fue en el 2009-2010. A peticionar a las autoridades hasta que una persona que después hoy se transformó en un gran amigo personal mío, que en su momento era la autoridad máxima de la Dirección General de Licencia de Conducir de la Ciudad de Buenos Aires, el ingeniero Costa, nos escuchó y le planteé un proyecto que venía funcionando en diferentes estados de los Estados Unidos de América, que es que el nativo, el migrante, pueda rendir su examen de conducir en su idioma nativo. Así que después de un proceso muy largo, intervino la Embajada de Corea en la Argentina, diferentes organizaciones, y pudimos plasmar eso en el examen de conducir. Y lo anecdótico de todo esto es que fue el primer idioma extranjero que se aplicó en la Argentina. Después vino el inglés, el chino, el portugués, el francés y diferentes idiomas. Claro, lo que uno pudo visualizar es la problemática que tenían mis paisanos, la gente grande que tenía y le afectaba en la realización de su vida cotidiana. Después, un par de años después, ¿se acuerdan cuando cambió el DNI de libreta? Claro. A la gente joven tal vez no sepa, pero antes teníamos una libreta. Los argentinos teníamos una libreta verde y los extranjeros una libreta marrón bordó. Y los abuelos la famosa... Los abuelos la libreta. De enrolamiento. Exactamente. Entonces, cuando se automatizó eso y se empezó a digitalizar, la Dirección Nacional de Migraciones tenía 2 camionetas que las utilizaba para recorrer todo el país, para realizar los operativos, en su caso se llamaba para abordaje territorial. Insistiendo también en la Dirección Nacional de Migraciones, con el director nacional en su momento, el doctor Martín Arias Duval, me presta esas camionetas y empezamos a traerlos al barrio. Y principalmente el primer foco, en todo caso, estaba para las personas grandes, las personas de edad, que les costaba ir hasta el centro para realizar esos trámites. Empezamos a hacer esos trámites en el Bajo Flores, en Flores, y ahí nos dimos cuenta que había muchos que estaban viviendo y pasaron 30, 40 años de su vida con un documento que no estaba, en todo caso, no tenía la culminación del trámite, y en algunos casos eran apócrifos.
Entonces, ellos tenían su número de identidad ante el fisco, ante la FIP, hoy ARCA, tenía su número social, tenía toda su vida realizada con eso, pero desde la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección Nacional de las Personas, les faltaba alguna documentación o no estaban. Así que insistiendo nuevamente durante mucho tiempo, conseguimos y peticionamos para que nos puedan dar un régimen especial. Se llamaba Programa Especial para Ciudadanos Surcoreanos. Y ahí pudimos documentar a todas las personas de origen coreano que tenían algún tipo de dificultad con sus documentos y mucha gente que estaba en forma irregular en el país. Fue hacer la política pública con la gente, ¿no? Exactamente, pero arrancamos haciendo política, en mi caso arranqué haciendo política desde lo comunitario. Obviamente yo venía trabajando como militante político, pero me pareció que primero me tenía que ocupar de los míos. Entonces fue muy gratificante, costó mucho trabajo, mucho sacrificio. No fui yo solamente, sino que el grupo que formamos, la comisión directiva, más un montón de voluntarios desde la Asociación Coreana, empezamos a trabajar eso. Y cada vez que tenía algún tipo de esos operativos, lo llamaba a Gustavo, le digo, vení Gustavo, mira esto. Y Gustavo, ¿y vos en qué momento? Él dice, ocuparme de los míos, dice Alejandro. ¿En qué momento vos dijiste, bueno, yo voy a ser un abogado que se va a ocupar de mi gente? Y, a ver, yo era una persona que nací en la Villa 20 y no tuve vacaciones de niño. Y mi madre me compraba mucho anteojitos. Ay, y yo jalaba los anteojitos de los también. Entonces me gustaba leer mucho. Entonces agarra y veía ciertas actitudes en el secundario de discriminación que empezaba yo a reflexionar. Me acuerdo una vez cuando Antonio Perciavale, el cómico, Carlos Perciavale. Carlos Perciavale dijo el tema en una propaganda de los nenes de pañales y dice, ¿acaso los nenes bolivianos, no usan pañales? Porque son siempre rubiecitos. Y ahí empezó a hacer un poco el clic la cabeza. También escuchaba muchos cantos discriminatorios y demás. Paso a la universidad. Año 93 aproximadamente había una materia de derechos humanos y garantías. Y hablaba el profesor sobre lo que era el mercado común europeo, hablaba sobre lo que era el euro, el Parlamento Europeo. Y en un momento decía que esto se quiere hacer acá en Argentina, en Latinoamérica, que se va a llamar posiblemente Mercosur, y lo que es el Parlasur. Y una de las personas, yo decía corbatudos que usaban corbata, adelante en primer año de la facultad, había pasado el CBC, levanta la mano y dice, disculpe profesor, ¿qué? ¿Los bolitas van a votar a mi presidente? Ahí es cuando mi vida hace un clic. Porque los bolitas van a votar a mi presidente, era mi familia, era mi gente, que hablaba en quechua, en aymara, que chayaba, que bailaba cueca. Y ahí me empecé a aprender cuál es mi rol en esta vida, para qué quiero ser abogado. Es para seguir desentendiéndome de quién soy, porque muchos de nuestros jóvenes se desentienden por una cuestión de dolor. Entonces ahí empecé a reflexionar y a través de las radios bolivianas empecé a ir a grupos juveniles que daban clases de apoyo, que hacían torneos, que Centro de Estudiantes Bolivianos en Argentina, Jugol, que decían cómo se toca la guitarra. Y a partir de ahí empecé a participar en asociaciones civiles. Trabajaba como meritorio en Tribunal de Loma de Zamora y siempre me hacía tiempo para acompañar a alguna persona boliviana en un tema de régimen comunicacional, o cuando venía a hacer una declaración jurada yo le decía Imainaya Kazanki, que es un muy buenos días, ¿cómo estás en quechua? Y la gente se asombraba. A partir de ahí empieza mi nexo con la colectividad boliviana, mi colectividad, pero ya trabajando orgánicamente y en la problemática, que problemáticas hay un montón. Hay un montón de cuestiones de exclusión y demás que tiene que ver más que nada con cuestiones idiomáticas y también con el claro racismo, que hoy se está potenciando terriblemente. Sí. En los 90 había, en los 80 había, después vino una etapa donde empezó ya el 12 de octubre, no se celebraba. A mí siempre me causó crisis el 12 de octubre. Y siempre en los manuales buscaba la parte de los indiecitos. Y después me daba cuenta por qué buscaba la parte de los indiecitos. Porque en mi casa eran todos morochos, eran pelo lacio, hablaban un idioma que no era el castellano, el quechua, y ahí me empecé yo a reflexionar en mi rol social. Y ahí es cuando encaro orgánicamente lo que es trabajar en asociaciones civiles. Sábado, domingo, haciendo radio, torneo, clases de apoyo, el Día del Niño y muchas cosas, muchas denuncias por discriminación en las canchas. Logramos hacer independiente en su momento.
momento. Me acuerdo que una vez salimos en el diario y re contento en mi casa, que muchas veces me decía mi hijo, tantas denuncias, ¿para qué hace tantas denuncias? Hacemos presentaciones en APA nosotros. Y cuando salió en el diario, en casa eran los abrazos limpios. Y la gente empezó ahí a creer en nosotros, que no solo era que hablen de los bolivianos, los defensores de entidades, asociaciones civiles, ¿no? Sino desde el propio comunidad boliviana se empieza a reclamar. Es todo un crecimiento. Yo creo que se hizo mucho. ¿no? El tema es sostenerlo en este contexto, ¿no? Exacto. Bueno. Sí, una sociedad igualmente donde hoy está muy individualista, sálvese quien puede, donde está potenciado también el tema, el que triunfa es el que tiene dinero. Y desde lo colectivo no hagamos nada, sálvese quien puede. Y eso es triste también. A mí me genera mucha crisis, ya soy grande, y me genera que no haya un bloque que se pueda unir en el tema de trabajar altruistamente. Yo siempre digo, siempre hay que hacer ese trabajo que es lo que nos da de alguna manera el crecimiento como colectividad en Buenos Aires. El tema de la xenofobia y el racismo, digo, ¿ustedes lo perciben como un fenómeno de redes y medios de comunicación? Digo, o hay algo a nivel comunitario que también se está percibiendo que no se percibía antes? No, las redes potencian mucho más porque uno desde las redes tiene el anonimato. Mucha gente que están con cuentas Pirulo 1, Pirulo 2, Pirulo 3. Los famosos trolls. Tal vez no sean trolls, pero son personas que no están con su identidad. Yo en mis redes sociales estoy con mi nombre y apellido, y cuando opino desde mi nombre y apellido. Pero ¿qué pasa? En las redes, que es todo un tema, hay gente que tal vez exterioriza a través de una aplicación, llámese Twitter, llámese Instagram, Facebook o TikTok, exterioriza tal vez lo que siente muy profundo en él. Entonces me parece que hay que trabajar mucho más en esa concientización. La Argentina no estamos aparte y no estamos aislados de este fenómeno mundial. Lo que cuenta Gustavo, a mí me ha pasado también. Yo crecí, soy argentino, pero crecí acá de chico luchando en todo caso con el tema de la discriminación. ¿Me han discriminado? Sí, claramente me han discriminado, pero nunca nosotros nos victimizamos. Ni la colectividad boliviana, ni la coreana y las diferentes colectividades no nos victimizamos. Es más, lo que hacemos es redoblamos la apuesta y seguimos trabajando para demostrar, tal vez, esto lo tendría que ver un psicólogo, pero para demostrar que somos capaces y que nosotros estamos a la altura de las circunstancias. Entonces, en ese sentido, me parece que hoy estamos viviendo un momento muy álgido en la sociedad y eso viene desde la cabeza del Estado. Hoy estas payasadas que está haciendo la Dirección Nacional de Migraciones. ¿Por qué te cuento esto? Porque te demostré que el mismo organismo, en todo caso, 12 años atrás, que tenía un programa y en todo caso una política de abrazar a los migrantes, porque tenemos que entender, somos el país, el octavo más grande del mundo con una población muy chica. Somos 47 millones de habitantes que tranquilamente nosotros podemos albergar, abrazar, 200, 300 millones de habitantes, y ahí sí tendríamos un crecimiento desde lo económico, desde lo cultural y la mixtura que se está armando en la Argentina. Me parece que estamos viendo un accidente, porque yo lo catalogo como un accidente de la historia argentina, este gobierno, y las políticas que están aplicando, porque se quieren copiar de un modelo que está siendo muy repudiado en los Estados Unidos, y acá con la payasada que están haciendo y los operativos que uno ve, y cada vez que veo eso se me pone la piel de gallina por una cuestión clara de que hacia dónde nos quieren llevar. La historia ya nos ha demostrado, con pérdidas de millones de vidas humanas, 80 y pico de años atrás, de que eso no termina bien. Aparte, justo esta semana estamos conmemorando la partida del argentino más importante que nos dio la historia. Y el Papa Francisco lo que decía, que él hablaba mucho del fenómeno de las migraciones. Lo primero que hizo fue ir a la isla de Lampedusa, ¿te acordás? Exactamente. Entonces, el primer gesto del Papa fue ese. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido? Tenemos este accidente de la historia argentina que nos está costando muy caro y con un sufrimiento muy grande hacia la sociedad y a los migrantes. Entonces, me parece que tenemos que estar muy agudos con nuestra mirada y con lo que
podemos llegar a contrarrestar y empezar a generar los anticuerpos contra ese tipo de actuar que estamos siendo testigos todos los argentinos. Gustavo, esto que dice Alejandro, que se quieren copiar, ¿no? El gobierno argentino, de ICE, por ejemplo, de una manera burda, cazando, comillas, con Z, personas con determinadas características físicas, es como hablar, parece que estamos hablando del siglo pasado, Sí. que la gente tiene miedo. ¿Qué te pasa en la comunidad? ¿Está con miedo? Están creando miedo. Ahora toda la gente quiere sacar la ciudadanía argentina porque tiene temor. Han modificado la ley de migraciones a través de un decreto donde cualquier persona es pasible de expulsión hasta cometiendo un delito en fragancia y con una probation. Una persona que comete unas lesiones leves, tiene un choque de autos, algo, es pasible de expulsión. Y eso se está creando miedo terriblemente. Con el tema de las redes, está creando impunidad. Lo lamentable es que está creando impunidad. Cada uno dice lo que le parece, nadie lo para, y aparte se está estigmatizando a los colectivos migrantes recientes, hace 40, 50 años. Yo siempre no me pongo a pensar, la comunidad italiana, la comunidad española en 1900 tuvo la misma vivencia que los latinoamericanos. Vinieron a San Telmo, vinieron a Constitución, a todo lo que es La Boca, crecieron poco a poco, desarrollaron el país, ¿no? Hay una serie muy de Canal 7 que la estaba buscando, Los Gringos, que es de la década del 80, que relataba lo que era la vivencia del migrante, que es la misma de ahora, ¿no? Sobre el tema de las redadas. Es estigmatizante, están encontrando un culpable que no es culpable de nada y lo están exponiendo y lo muestran mediante la televisión todo, ¿no? Hay operativos en Loma de Zamora, operativos de más de 1.000 efectivos policiales. Encontraron 2, 3 personas y las detuvieron. Ahora, en Celina encontraron 15 irregulares sobre 500. 15 irregulares. Tener falta administrativa no es delito. Ahora, el delito se combate de otra manera, no se combate haciendo estas cosas. Lo que fue en Liniers fue terrible, en el 11 también, en Loma de Zamora. Realmente es para la tribuna, como se dice comúnmente, ¿no? Y la gente, quiero ser claro en esto, la gente está viviendo la cuestión económica que no alcanza dinero para nada. Y están buscando un culpable y la gente muchas veces, en esa cuestión inconstante que lo hace deliberadamente el Estado, va a apuntar, son ellos los culpables. Para nada, no. Acá en Argentina no hay problemas de migrantes grandes organizaciones, no existe. No hay, pero apuntan claramente a la comunidad latinoamericana, el primer migrante peruano, boliviano, paraguayo. Como esto en algún momento, en el 1900 también estaba el tema de los anarquistas en su momento, ¿no? Atacando eso. Es desproporcionado. Es más, de estos operativos que dan, ustedes vieron un informe oficial, tantas personas relevadas, tantas personas irregulares, no hay. Porque si se dan esos informes, va a decir, por acá no es. Es que vivimos en un contexto en donde no hay información oficial. Claro. O sea, Bueno. ¿no? Se dicen cosas y vos decís, bueno, pero ¿de dónde salió esto? ¿De dónde salió este dato? ¿De dónde salió esta cifra? ¿De dónde salió esta acusación? Bueno, No esta semana claramente lo que hizo el gobierno con respecto a los acreditados en la Casa Rosada es una locura. Nunca La primera ocurrió. vez en la historia La argentina. primera vez en la historia argentina. Pero acá quiero armar un paralelo, ¿no? Hace 2 años, un poquito menos de 2 años, en Corea del Sur pasó algo parecido. Sí. Por eso yo siempre encuentro similitudes y trato de buscar, en todo caso, si esto pasó, el fenómeno que estamos viviendo, si pasó en otros países, si esta experiencia que estamos viviendo pasó en otros países, porque eso es enriquecedor y a nosotros nos puede mostrar un camino. El expresidente de Corea del Sur, el presidente Yoon, de un día para el otro, como no le empezaron a salir las cosas como él quería y todo no marchaba según el plan, ¿sí? De un día para el otro, a la noche decreta el estado de sitio y la excusa, ¿qué manda a cerrar? Toda el Congreso, las legislaturas provinciales, municipales, y más específicamente manda y quiere cerrar al periodismo. Porque el periodismo era el culpable, en Corea tienen otros asuntos, era el culpable del avance del comunismo
que sucedía en la República de Corea. Inmediatamente se articuló el Congreso, desactivó ese decreto que sacó el presidente y a los meses fue destituido y hoy lo que tiene fue condenado a cadena perpetua. Entonces, es un mensaje, si nos están viendo, es un mensaje porque están jugando con fuego y están vulnerando, a ver, Gustavo es igual que yo abogado, están vulnerando nuestras normas. Primero, las normas constitucionales, número 1, que es la ley de leyes que rige la vida de todos los argentinos y en la Argentina. Segundo, están rompiendo todas las normas, en todo caso, constitucionarias, las normas que tenemos como sociedad, la están rompiendo esta gente. Entonces vinieron a romper esto buscando un chivo expiatorio. Entonces, hasta hace un par de semanas, la culpa lo tenían los migrantes bolivianos. Ahora la tienen los periodistas. ¿Mañana quién va a ser? ¿El pueblo argentino? Mira, no es casual que señales esto, porque en estos momentos está nada menos que Peter Thiel en Argentina, Sí. el dueño de Palantir, que ha tenido bastante que ver con la persecución del ICE a los migrantes en Estados Unidos, porque es el proveedor de tecnología. Sí, sí. Y creo que hay un cambio de paradigma, evidentemente, porque lo que están buscando es tratar de reemplazar ese cuerpo normativo de los estados, los tratados internacionales, etcétera, por el nuevo orden de las corporaciones tecnológicas como Palantir, ¿no? Sí, está bien, pero no lo pueden aplicar, no se está aplicando en otros países. ¿Qué cosa? Entonces lo quieren aplicar a nosotros como un tubo de ensayo. Obvio, Sí, claro. Ese es el tema. Sí. Que de hecho, Peter Thiel creo que tiene una isla, no sé si en las Antillas, donde están experimentando justamente el paraíso libertario de las normas que establecen las tecnológicas. Bueno, en los hechos funciona un poco así, ¿eh? Digo, ya hay una normatividad propiamente dicha de las corporaciones a la hora de, por ejemplo, censurar discursos, ¿no? Sí. Censurar medios de comunicación manipulando los algoritmos. Es algo que está pasando ahora. No es que... Eso pasa, sí, pero hay ciertas noticias en todo caso que, aunque las quieran tapar, son tan grandes que no lo pueden tapar. Sí, sí. Entonces, ahí lo que tenemos que interpelar en todo caso a la ciudadanía, al pueblo argentino, a nuestros hermanos, a los hermanos migrantes que están siendo estigmatizados, están siendo, en todo caso, casados, como vos lo estás mencionando, a que empecemos a involucrarnos y a rever lo que está pasando. Eso les iba a preguntar a los dos. Bueno, y como dicen los mexicanos, ¿y cómo le hacemos? ¿No? ¿Cómo le hacemos hablando específicamente? En este caso estamos haciendo una entrevista, una charla que tiene que ver con la migración. Sí. ¿Cómo se imaginan que se puede hacer una construcción en este contexto? Gustavo. No Difícil. no alcanza con voluntades individuales. Ajá. Es necesario un colectivo, varias voluntades, con esa cuestión de tomar como propio el problema. No alcanza con decir sálvese quien pueda. No. A mí no me toca. A mí hasta ahora estoy O este bien. es un problema de la Sí, comunidad boliviana, exacto. de la comunidad coreana. De hecho, hay muchos grupos migrantes que se están organizando. Nosotros, de hecho, estamos haciendo lo que son información, TikTok, a la gente dándole vaya a hacer tal cosa, tiene que hacer tal cosa. Estamos coordinando con las asociaciones civiles del tema de recursos y demás. Es difícil. A ver, yo siempre tengo una crítica hacia mi colectividad y la quiero hablar abiertamente. Personal de salud en los hospitales y en la clínica, el 30% de trabajadores son de origen boliviano, entre bolivianos e hijos y nietos. Uno lo ve claramente. No es posible que no haya una asociación de enfermeros de la salud dedicada para dar ese servicio a los fines de semana a su gente. La comunidad peruana lo tiene. Yo creo que es hora de organizarse. Asimismo a los abogados, hoy claro. Nos tenemos que organizar, tenemos que plantear un amparo colectivo, un planteo inconstitucional, pero presentar en conjunto, colectivamente. No alcanza con que lo presente uno y haga chapa de eso. Tiene que ser colectivo, la reacción de los jóvenes, porque yo no admito que hablemos de cultura solamente para bailar, hablemos de cultura integralmente también, integralmente la cuestión identitaria, ¿no? En ese sentido, yo soy crítico, acabemos, y cada vez que veo a los chicos es el tema de individualismo, y digo, ¿qué se ha construido? ¿Qué se ha construido? Y a mí me genera mucha crisis todo eso. No, pero Gustavo, a ver,
Yo coincido, porque no es que, a ver, no No, todas las colectividades son perfectas, nos pasa a muchos, porque los que terminamos interviniendo en todo caso y los que terminamos trabajando en estos temas, somos pocos, y eso pasa en todas las colectividades. El tema es empezar a marcar el camino. Nosotros con Gustavo somos generacionalmente, somos más o menos de la misma generación. Yo parezco más viejo, él parece más joven, pero él es más grande que yo, ojo, atenti, él es más grande que yo. Pero nosotros tenemos que marcar con el ejemplo, porque no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo. Entonces, siempre a los primeros nos cuesta mucho. A mí me cuesta un montón. Yo de mi colectividad soy uno de los pocos que está involucrado en política, que me expongo, y esa exposición cuesta, porque me cuesta, pasa factura, hay un montón de tiempo. Yo milito hace 26 años. Como les contaba antes de entrar al aire, no paso mucho tiempo con mi familia, gracias que mi familia me banca, pero es un sacrificio muy grande, pero alguien lo tiene que hacer. Y si esto lo traspolamos, no solamente desde lo comunitario, que es lo nuestro también, lo tenemos que traspolar también hacia el conjunto y hacia la nación. Y vemos hoy en día que también uno tiene que pegar la pelota. Cuesta, sí, cuesta un montón. Pero si yo sé todo el laburo que vos venís haciendo, porque muchas veces hablamos por teléfono. Viste el quilombo viste el quilombo quilombo, el otro, y nos ponemos a hablar qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y Gustavo siempre está con una iniciativa muy grande para empezar a defender el colectivo. Muchas veces lo realiza, muchas veces cuesta, porque cuesta mucho trabajo, pero esa inquietud yo la veo y me parece muy sano. En algún momento, si nosotros seguimos levantando estas banderas, si nosotros no lo logramos, seguramente las generaciones venideras lo van a lograr. Porque van a decir, ¿te acordás? ¿Te acordás ese Kim? ¿Te acordás ese morón que hacía esto quilombo? Bueno. Nosotros lo logramos. Qué bueno. Y uno dice, qué bueno que se haya logrado, ¿no? Sí. Sé que es un proceso. Pero bueno, a despertar también ideas, a despertar también pensamiento y lucha, ¿no? Porque el tema del conjunto, el colectivo, de la identidad se defiende de esta manera, cuando nos vemos atacados. Y el ataque es constante. Yo lo veo de lunes a domingo. Sí. A veces me asusta ver los TikToks, las publicaciones, la impunidad. A ver, podemos tener mucho cuestionamiento al INADI, pero existía de repente un Instituto Nacional contra la Discriminación que decía un mensaje, o tenía que decir un mensaje. Hoy no hay nada de eso. La ley antidiscriminatoria 23.592 actúa como agravante. Y la verdad, pero que es increíble. Igual el discurso de que viene de parte de los funcionarios de gobierno es muy fuerte. Bueno. Lo de Bullrich es muy fuerte. Bueno, pero es una lo de migraciones es realmente... Bueno, esta semana Milei en Israel vieron que dijo no se puede convivir con otras culturas. Hay que aceptarlo como un hecho de la naturaleza. Bueno, pero por eso mismo. A ver, tenemos la cabeza, en todo caso, del Estado argentino, que tiene ese tipo de declaraciones poco felices, para ser generoso. Entonces, ¿qué esperas para abajo? Porque ahí claramente lo que marca es el camino de su política de Estado. Y nosotros, los argentinos, a ver, corríjanme ustedes, yo calculo que el 90-95% somos la mixtura de diferentes pueblos. No sé si el 100%, porque hay pueblos originarios por eso. Entonces, la gran mayoría somos de diferentes culturas. Y lo que nos hace diferente en el mundo y lo que nos hace grande en el mundo es este mestizaje que estamos teniendo. La riqueza de la diferencia. Claro, totalmente. No, y además podés ser incluso rubio de ojos celestes, pero sos culturalmente mestizo. Sí, claro. ¿Entendés? Y sin dejar de mencionar, Alberto Kornblit hace cuántos años hay, con su equipo en la Universidad de Buenos Aires, habían hecho un estudio del genoma argentino, donde determinaron que más del 50% comparte sangre indígena. No es una cuestión de fenotipo. Bueno, les explico a los que tienen rulos, por ejemplo, seguramente si analizan su ADN, tienen sangre africana. Alejandro, y vos, más allá de lo comunitario, que los dos coinciden en esto, vos decidiste hacer política partidaria. Sos peronista. Sí. ¿Y cómo te parás ahora en este contexto, en ese lugar, digo, como un dirigente político? Soy un simple militante político.
que vengo transitando hace 27, estoy casi por 27, cumplir 27 años de militancia. Empecé muy de abajo, siempre mi rol fue otro, siempre mi rol fue acompañando desde lo técnico, desde lo profesional a la política y en todo caso a la dirigencia, ¿no? Hace 3 años que un accidente, para mí es un accidente de la historia mía, que fuimos candidatos, yo le propuse a Gustavo ser candidato también en la lista que presentamos, ahí por una cuestión de domicilio no pudimos serlo, pero muy probablemente en un futuro lo vuelva a convencer de que que se involucre en política. Danos título, acá lancen la Sí, campaña. bueno, pero dame un Fernet entonces. Y estoy viviendo un momento no buscado, porque esto no fue buscado realmente, en el cual mostrarse, ir a los medios, empezar a hablar en público no es fácil, porque uno lo que tiene que decir tiene que ser interesante y no puede decir pavadas como lo que uno viene criticando como militante político. Yo creo fervientemente de que hubo muchos compañeros que ya ocuparon lugares y que ya cumplieron con la historia argentina. Entonces estamos necesitando de un recambio, no solamente de personas, sino un recambio y un ayornamiento, en todo caso, de las formas de hacer política. Es la crítica que tengo hacia adentro y hacia afuera. Entonces, en ese sentido es el que estoy transitando y estamos transitando con un montón de compañeros, tratando de buscar algo que se perdió en la política argentina, que es el sentido común. Que no todos son mis enemigos, porque en todo caso serán adversarios. En todo caso, viste que esta maldita grieta que estamos viviendo en la Argentina, y no solamente en la Argentina, sino pasa en todo el mundo, lo único que hace es violentar a la sociedad, excluir de un lado y del otro al que piensa diferente o los que tienen matices. Pero lo que necesitamos, como lo hacemos todos en nuestras casas y en nuestro hogar, que yo tengo 2 hijos, tengo mi mujer y seguramente no pienso en muchas cosas igual que ellos, pero tratamos de consensuar nuestra vida en común. ¿Por qué lo hacemos y por qué tratamos de consensuar nuestra vida en común? Es porque compartimos un hogar. El tema es que desde la política, la dirigencia política, lo que se perdió, la concepción de hogar a nuestro país. Lo toman como un trofeo. Llegar a la presidencia, llegar a un cargo, lo toman como un trofeo y no lo toman como ayornar, embellecer, mejorar su hogar. Porque si tomamos ese concepto, claramente no van a hacer estas trapisondas que están haciendo. Claramente no van a mostrar lo vergonzoso y los actos de gobierno vergonzosos que están realizando hacia el pueblo argentino, lastimándonos a todos nosotros. Entonces, tal vez suene muy idealista, pero no soy tan idealista porque yo camino en la calle todos los días. Y lo que estamos buscando es esa comunión que necesitamos desde nuestra sociedad. ¿Y vos, Gustavo, te gustaría ser Lo estoy candidato? convenciendo, convéncemelo. Trabajé en política en la legislatura porteña con un partido de izquierda, Autoorganización Libertad, ¿no? Ahí aprendí mucho de lo que es cómo se mueven los partidos políticos y demás. Con Luis Zamora. Por Luis Zamora, exacto. Claro. Antes, durante y después siempre trabajé asociativamente con mi gente. Es una pasión para mí. Es un encanto estar con la problemática en las reuniones, acá en Flores, en Lugano, en Villa Serena. A mí me apasiona ver los grupos de mi colectividad y de migrante que empiezan a plantear algunas soluciones, propuestas, proyectos. O sea, eso es lo que a mí me encanta. Yo creo que políticamente hay que ser más ducho, hay que ser... Sí, vi cómo se manejan reuniones de presupuestos y demás. Planteamos cosas, pero no es algo que... tengo expectativas de los jóvenes. No. Tengo expectativas de los jóvenes. Gustavo, después vamos a comer un asado. No, pero a ver, quiero ser claro en eso. No creo que... No estamos lejos de un partido también de políticos de inmigrantes. Compuesto por hijos de inmigrantes, con la problemática y también por gente argentina y teniendo una opinión, ¿no? Porque muchas veces vemos que hablan por nosotros, muchas veces. Y uno quiere también tener ese rol. Y si pertenecemos a una comunidad, más allá de donde se haya nacido, creo que es importante esa participación. La participación política partidaria es necesaria, es importante, es relevante y hay que estar.
hay que estar, seguro que hay que estar. En lo personal, bueno, ya di mi opinión, pero me parece importantes. Bueno, es un Sí, sí, eso. Dejó la puerta abierta. Sí, sí, sí. Cada vez más cerca, ¿eh? No, pues es duro, es duro, Gustavo. Pero... No, pero los dos, bueno, vos ya hiciste campaña, pero digo, tiene la actitud, porque hay gente que Sí. dice, no quiero saber nada, yo no me quiero meter en esto. Es un desgaste muy grande, es un desgaste Sí, personal obvio. muy grande, físico, emocional, ¿Y económico. la familia también. te acompaña? Sí, me acompaña. ¿Qué me está pasando estos días? No los veo a los chicos, no veo a mi familia. Recién ayer pude cenar con ellos y lo disfruto un montón. Cada momento que tengo los disfruto un montón. Algo tan cotidiano de compartir una mesa en familia me está costando por las obligaciones que voy teniendo. Así que, pero sí, me están ¿Y en tu acompañando. caso, Gustavo, tu familia? Totalmente, con los enojos, con las que sale en televisión, todo, nos incendiamos en la mesa, puteamos. Conozco a la esposa. Tengo que hablar con tu mujer primero. Puteamos, realmente hay una pasión de mis padres también, yo me acuerdo mucho y lo recuerdo cuando mi abuela vendía ajo y limones, el clásico ajo y limones de los 70, y me acuerdo cuando venía la policía y nos pateaba todo. Para mí era una aventura que me lleven del brazo, ¿no? Pero esos momentos, recuerdo las racias, me parece hoy terrible que hemos vuelto a eso. Sí. Una persona que vende un heladito, que ¿Viste? vende algo. Sí, sí, es terrible. Una Es locura. terrible, Doloroso. es terrible. Esos videos que se viralizan en Twitter cuando pasan, no los puedo ver directamente porque duele parte del mucho. corazón. Es que en vez de ocuparse de lo importante realmente, están en lo superficial y están en cuestiones mínimas que con eso tratan de demostrar eficacia. No sé qué piensan esta gente. Realmente no sé qué piensan. Eso no es la política que uno conoce. Eso no son actos de gobierno que uno conoce. Eso no es gestión. Es circo Sí. y Sí, nada sí. más. Entonces, la berretización, estamos inventando una nueva palabra en la... No, pero es muy atinado. Sí, pero estamos inventando una palabra en nuestro léxico. La berretización de la política que estamos teniendo es alarmante. Y que, en todo caso, hay gente que le puede llegar a interesar a atrapar eso, ¿sí? Claramente es la falla del otro lado de la política. Porque lo que ofrecen no los convoca, lo que se ofrece, las propuestas que uno ofrece desde la política, tal vez no sean tan como convocantes y están más para el show. Yo me resigno a pensar que eso sea así. Me resigno a pensar que la Argentina sea un país berreta, con dirigentes berretas, con gestiones berretas. Me resigno a pensar eso. Entonces, hasta el último día de mi vida que me dé el respiro, desde lo comunitario, desde una militancia, seguiremos luchando esto y convenciendo a Gustavo de que sea candidato. Este programa fue para eso, Gustavo. Solo Fue para eso. convencer. Después arreglamos. Te hicimos una emboscada para eso. Tenés que saberlo, fue solo para eso. Yo no sé cómo estamos de hora, ni me fijé. Yo tampoco, pero la charla está muy buena. Está muy buena, no sé, ahí... ¿Estamos bien? Bueno, porque seguimos. Pero... Sí, sigamos un rato más. Sí, sí, podemos sí, seguir un sí. rato más. Sí, Hasta que nos diga que tenés sí. un compromiso. Pero hasta que nos diga que sí, Gustavo, sigamos un poquito. Lo vamos convenciendo. Bueno, vos hablaron de la juventud y sé que te preocupa mucho el tema de la juventud. ¿Qué ves ahí en territorio, en la comunidad? ¿Qué pasa con los jóvenes? Cuando a mí de joven me preguntaban algo o hablaban sobre Bolivia, yo trataba que no me pregunten. Ujú. Yo decía Jujuy y Salta. Hay una negación en muchos jóvenes como la hubo en mí, quiero ser claro. Esa persona es víctima de una sociedad violenta y racista, donde hay violencia y racismo. Ahora, en los niños, los jóvenes hay que fortalecer la identidad, pero la identidad en el sentido de enfrentar la vida como un quechua, como una aymara, como un ser de esta tierra, ¿no? De la Indoamérica, donde las naciones y la república no tienen más de 200 años aproximadamente, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que eso, igual hay un proceso de aprendizaje, no son los mismos los docentes que uno tenía, los de ahora, ¿no? Cuando uno ve los reclamos de los docentes, ve la interpelación, ve lo del 12 de octubre, ve las huipalas en los colegios, en las escuelas, ya hay un cambio, hay un cambio. Yo creo que los jóvenes tienen que ser parte de ese cambio, de ese proceso, ¿no?
Y Hay algunos también, chicos jóvenes haciendo contenido en TikTok, Sí, hay sobre muchos. todo Perú, Bolivia, en quechua, Ujú. que además hacen una fusión de ritmos andinos con trap, con rap, que a mí me parece fantástico, que creo que es la manera también de llegarles, ¿no? Sí. Y de escucharlos y decir, bueno, cómo se quieren expresar. Eso también pasa, porque hablamos de lo malo que pasa en las redes, que es un horror, pero también los chicos van encontrando esos espacios. Sí, eso es importante, ¿no? Empezar a encontrar con uno, porque es un proceso encontrarse con uno en una ciudad, ¿no? Ujú. Nosotros estamos acá en Buenos Aires, la televisión, las revistas, la moda, Gran Hermano y un montón de cosas. Duro de Y domar. Claro. Y encontrarse con uno, con su familia, con su historia, es un desafío. Es un desafío y es un desafío a Pero tomar, ¿no? a ver, a vos también te pasó, yo también pasé por esa etapa Mm. de encontrarnos. Y a todos nos pasó, creo que a todos los migrantes que están del otro lado, hijos de migrantes, hemos transitado por esa etapa. El tema es qué tan rápido podés superar esa etapa y encontrar que en todo caso de chico pensabas que era una debilidad, encontrar la fortaleza. Ujú. Es un ejercicio que tienen que ir haciendo. Entonces, veo muchos jóvenes, tanto de la colectividad coreana como de la colectividad boliviana, de que van encontrando su camino y empezar a superar que de chico pensabas que al ser diferente estéticamente te ocasionaba un montón de inconvenientes. Después eso transformarlo en una ventaja. ¿Ayuda la gran penetración que hay de series coreanas, de música Sí, coreana? ¿Cómo totalmente. influye eso? No, sí, obviamente que ayuda mucho. Yo estos días lo digo, Corea hoy está de moda. Exacto. Los BTS. Los BTS Sí. que están viniendo, las series coreanas, la comida coreana, está de moda. Pero te puedo asegurar que hace 40 años atrás, 35, 30 años atrás, Ujú. el famoso kimchi, no sé si lo conocen, pero es un plato... Lo popularizaste vos un acompañamiento acompañamiento. en los Sí. últimos años. Con Sí. choripán, le Sí, el dicen, chorikimchi choripán. pan. Todo el choriquim. No sí. sé, hasta Sí. que Pero- no coma no puedo opinar. Bueno, ya vamos a armar. Hacete un asado y yo traigo el kimchi. Lo vamos a hacer acá. Con eso quise demostrar la fusión y la mixtura que estamos teniendo que por lo menos tengo yo soy primera generación de argentinos, mis hijos son segunda generación de argentinos, ya hay terceras, cuartas, pero la mixtura de ambas culturas. Y eso me pasa también con la colectividad boliviana. Mi nana, y siempre lo digo, era una señora boliviana, Nancy. Yo crecí con la colectividad boliviana, Ujú. comiendo comida boliviana. Y mi nana comía comida coreana. Mirá la mixtura que se iba armando. Entonces, es eso. Y parte de la comida argentina también. Es una mezcla de la comida italiana con la española. Y así le vas agregando diferentes El aditivos. chipá. El chipá. Qué El rico. chipá netamente paraguayo, ¿no? Y Pero lo ahora- tenemos naturalizado. Pero, claro, Totalmente. el Yo viví salchipapa. muchos años en el El norte, salchipapa, ay, qué rico. Ay, en me dio hambre. Formosa, y bueno, era como muy raro escuchar acá en Buenos Aires el chipa, y ahora me fascina que eso ocurra, ¿no? Mira, te comento, yo con Gustavo hemos compartido asado en casa, entonces él trae comida típica de allá. Ajá. Nosotros ponemos comida típica coreana. Tengo un amigo japonés que traía comida típica japonesa y las mesas que se arman, los asados que se arman, son increíbles. Qué espectacular. Pero es un poema para los que nos gusta comer. Bueno, pero la comida, esto que estamos hablando acá de comunidad, de encontrarse, es un gran lugar de encuentro. Sí, un punto de encuentro, porque Muy uno importante. tiene que buscar esos puntos de encuentro. Sí. Digo, desde todo, desde la olla popular, en Sí. los barrios, ¿no?, que la están pasando muy mal, Sí. hasta esto de pensar otra construcción social o política, gracias a y la comida nos une. Bueno, tenemos algo muy parecido entre los bolivianos y coreanos. Ajá. Nosotros compartimos los platos. Compartimos. Tenemos diferentes tipos de platos, acompañamientos, y compartimos todos con esos platos. Y otro punto de encuentro que tenemos es los bebés coreanos, o orientales en todo caso, asiáticos, más los bebés de bolivianos, peruanos también, nacen con
en la cola nacen como un sello, un moretón azul. Ajá. Y eso nosotros lo llamamos el sello mongol. Ah, Solamente nosotros tenemos eso. Entonces, en algún momento de nuestro ADN Claro. tenemos algún punto de encuentro. Ajá. Perdón, ¿y por qué? Allá el abuelo de nuestros abuelos. Sí. ¿Por qué claro. mongol? ¿Cuál es el cruce? No, ese se dice en Corea que es el sello mongol, ¿no? Mm. Pero es un sello que tenemos los coreanos, los mongoles, algunos chinos, sería algunas... Con la impronta mogol está todo. Sí, está pero en Asia exactamente. completamente. No, Asia. Los mongoles estuvieron Sí, mucho sí. después, nosotros tenemos 5.000 años de historia, pero lo marcamos como el sello mongol nosotros. Y ellos lo tienen. Es una cosa de loco. Imagínate desde el otro lado del planeta, geográficamente opuestos. Y cuando nacemos, nuestros bebés tienen los mismos, ese mismo rasgo. Qué lindo para una campaña de comunicación. Sí, ¿eh? es hermoso. Mi imaginación así, bueno. No, pero esto es real. Y los que vivimos eso, sabemos que eso es el punto de encuentro que tenemos. Ujú. A partir de ahí, hay un montón de puntos de similitudes que tenemos con ellos, desde la comida picante, con calorías. Tenemos un montón de puntos de encuentro. Costumbres muy parecidas. El coreano, el chino también, pero el coreano, el boliviano, son pueblos muy trabajadores, Ujú. pero muy trabajadores. Entonces, en ese sentido tenemos muchos temas que nos unen desde lo cultural también. Entonces, me parece que si empezamos a indagar con otros pueblos, esos puntos de encuentro los vamos a tener. Sí, a mí me sorprendió hace muy poco, no sé si lo vieron en el documental de Atahualpa Yupanqui, no me acuerdo si era El Trovador Trashumante, una cosa así, el subtítulo, ¿no? Pero me sorprendió mucho Uh-huh. ver cierta devoción que existe en Japón con Ujú. Atahualpa. Ujú. Hasta el día de hoy, digo, ver japoneses en Tokio, en la peatonal comercial, había uno vestido de gaucho cantando una canción de Atahualpa Yupanqui. No sé, tal vez lo han visto medio asiático en sus facciones, no lo sé, pero pegó tanto. Yo no, obviamente sabía toda su estadía en París, cuando Edith Piaf lo recibió, lo ayudó cuando estaba en la pobreza, pero esa cosa de cruzar al otro extremo del continente y encontrar ese punto en común, que también los japoneses lo tienen con el tango. Sí. Hemos hecho esas notas también en Refugio, de esas formas de hibridación cultural que terminan mostrando que hay más en común de lo que uno cree. Ujú. Y en una parte del documental, Atahualpa cuenta que él estaba componiendo una suerte de milonga que a él le sonaba muy de los abuelos, ¿no? Era un instrumental. No recuerdo el nombre del músico húngaro, después lo voy a buscar, aparece en el documental. Un músico húngaro que era una eminencia en la música clásica, pero que también tenía mucho conocimiento de la música popular húngara. Entonces le pide a Atahualpa que le entone un poco eso que él quería mostrarle. Y el tipo, el húngaro, le dice, esto suena igual a una melodía nuestra que te la voy a hacer escuchar a continuación. Y se la tocó en el piano y eran prácticamente iguales, ¿no? Digo, hay una cosa de universalidad, digamos, de los pueblos, sobre todo los pueblos, llamámosle del sur, no es uno en sentido geográfico, Sí, ¿no? no, Sino no. cultural, ¿no? Y es muy interesante esto que señalaba recién, de que hay más en común de lo que uno cree en dos culturas que a primera vista parecen Sí. totalmente dejadas, pero que sin embargo se juntan acá, Sí. dialogan acá, en Argentina, en esta Bueno, latitud, pero eso- en estos barrios. En nuestro bar, claro. Eso es lo particular de la Argentina que no pasa en otros países. Ujú. Eso es muy particular nuestro de la Argentina. El tema es que ir contra eso, Sí. ir contra nuestros orígenes, ir contra nuestra cultura, es una muestra de ignorancia supina que estamos viviendo todos. Así que sí, obviamente que tenemos un montón de puntos de encuentro, no solamente con los bolivianos, sino con todos los migrantes, primero y principal, de que tenemos y transitamos casi las mismas historias. Él es hijo de boliviano, yo soy hijo de coreano. Él es el doctor, yo soy el doctor. Esto lo pasaron los italianos y los españoles.
Esto es lo que estamos transitando nosotros, porque somos una corriente, en todo caso, migrante más nueva, estamos transitando los mismos pasos que pasaron las otras colectividades. Y además toda la humanidad, digo, la humanidad está hecha de movilidad Sí. en general, digo, Está antes de la hecha de existencia de los estados. Está hecha de movilidad, pero desde que empezó la modernidad, estamos hablando en todo caso en los últimos 2 siglos, Ujú. ¿Cuáles son los países que recibieron migración? Tenés Estados Unidos por un lado, Canadá por otro lado, Brasil, Argentina o Latinoamérica, después tenés Australia y pará de contar. Porque el resto de los otros países son el mismo pueblo, el mismo linaje que siguen viviendo hace miles de años en esas tierras. Ujú. Entonces, el tránsito que tuvimos no son muchos de los países. Y en esos países, si vos lo analizás sociológicamente, lo analizás históricamente, científicamente, son los países que más avanzaron. Por esta misma mixtura. Claro. Porque si no son pueblos estancos. Ujú. Con pensamientos estancos, con una cultura muy firme, que no estoy renegando y hablando mal de esa cultura, pero no tuvo un avance, una vuelta de tuerca en todo caso, desde la forma de pensar, desde la forma de relacionarse, como así también de la forma de innovar. Argentina somos un país muy innovador, en ciencia somos punta en el mundo, en la industria también, en lo cultural también. Y esto se repite, es un patrón que se repite en diferentes países que recibieron a la migración, que recibieron y abrieron, en todo caso, sus corazones, sus mentes y sus cabezas a diferentes culturas. Lo rico que es la cultura boliviana, si uno empieza a profundizar, es para indagar y estudiarla muchísimo. Entonces, hoy que chicos jóvenes o gente joven o diferentes personas no vean el valor que tiene esa cultura, porque son culturas milenarias, Ujú. me parece que nos estamos perdiendo de eso. Y claramente el aporte que nos puede hacer como sociedad es inmenso. Y ese aporte nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias para poder, en el mejor sentido de la palabra, aprovecharla para que nos dé un impulso para adelante y no estancarnos como países o como culturas No, estancas. y además la historia reciente, digamos, tanto Corea del Sur como Bolivia, en términos de historia reciente, tienen hitos que son muy poco, digamos, visualizados en el imaginario colectivo, ¿no? No sé, yo que vengo del palo de la historia, por ejemplo, sé, y es como una suerte de San Benito, que la gran revolución del siglo XX en América Latina es la revolución cubana. Pero en 1952 fue la revolución boliviana, Agraria. Claro. ¿no? Que cambió las La estructuras. tierra para el campesino. Claro. Y no está muy, viste, ni siquiera valorado políticamente. Digo, hasta puedo entender que en ciertos ámbitos de la academia no despierte tanto interés porque, no sé, no, pero hay muy poco, ¿eh? Y me sorprende. Me sorprende. Incluso me sorprende porque hubo mucho exiliado, digamos, de Bolivia en ese proceso, ¿no? Y cuando lo matan a Gualberto Villarroel, por ejemplo, en 1943, y vienen acá muchos. Sí. Después del 52 y también después de la reforma minera en los 80 también. Claro. En el tema de la 21060, si no me equivoco, y acá. O el general Torre, que fue un presidente Murió en boliviano que estuvo 76. acá, claro. Sí. Que no sé, yo vi que había activado a los migrantes bolivianos de la visa A la 31. Sí, y a la COP le había dado un rol importante en Bolivia, que estuvo en el 71, si no me equivoco, vino acá, Claro, murió en mayo del 76. Sí, Sí. aparte en el tema de la Operación Cóndor, todo lo que fue. Obvio. Ahí, Sí. sí. Y aparte estabas mencionando también el tema del movimiento villero. Ujú. La participación de los migrantes fue enorme, Claro. junto a Mujica, Sí, fue sí, enorme, sí. fue enorme, ¿no? Y uno ve toda esa lucha y ve muchas personas. De hecho, en el tema de desaparecidos en Argentina, de la dictadura, hay muchos bolivianos, hay muchos uruguayos, muchos Bueno, paraguayos. Eso también. Y la militancia que tenía en su momento y que hoy, entiendo también, con otras formas y modismos, se sigue, ¿no? Se Ujú. sigue participando y se sigue siendo parte de la Argentina, siempre. Sí, a mí me preocupa también el tema, cómo contamos la historia argentina, ¿no? A ver, grandes ídolos argentinos, Maradona tenía sangre guaraní, Sandro, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, Monzón, Carlito Monzón era un mocoví, ¿te das cuenta? Es un mocoví, ¿viste? Hay una cuestión de
borrarlo también de la historia de esta manera, y el gobierno está apuntando, parece que... Yo me acuerdo antes decía, Argentina es la perla del sur, la perla europea, la ciudad europea, no tiene nada que ver con Latinoamérica. Sí. Y tenía mucho que ver con Latinoamérica, tenía mucho, ¿no? Yo también me indigné cuando Bernasi dijo en su momento, Jujuy no es parte de Argentina, es parte de Bolivia. Cuando Pichetto dice, el charanguito no es argentino, que no venga. Cuando viene a decir esas animaladas, Sí. a vos no te preocupa, te das cuenta, no están conociendo, no están entendiendo nada de lo que es la historia de la Argentina, ¿no? Bueno, sigue vivo el mito, de reafirmar el mito de la Argentina blanca europea que se repuso nuevamente, Se ¿viste? repuso, contra sí, sí, toda sí. evidencia, ¿no? Ahora, ustedes lo sabrán mejor porque todos los días están en contacto con la realidad de los migrantes. Yo creo profundamente en las resistencias, ¿no? En esto de que la gente, nosotros, porque por ahí analizamos la realidad desde nuestros distintos roles, pero la gente que está en el barrio, que está en la villa, que está en su casa y escucha esas cosas, creo que va encontrando sus espacios de resistencia y de acompañarse y de reconocerse, no en ese señor que está diciendo esa barbaridad, sino en el vecino, en la vecina. En 11 se dio un claro ejemplo con lo que Sí. hizo en Migraciones. Sí. La gente se queja, ¿qué están haciendo acá Se vio, ustedes? de verdad. Exacto. Se vio. ¿Qué están haciendo acá? ¿Qué están Ujú. molestando, jodiendo? Somos todos trabajadores, ¿no? Selina salió de Loma de Zamora y de Liniers. Se fue a 11, pensaron hacer lo mismo y la contestación del pueblo fue otra. No, nadie dijo, está muy bien lo que hicieron. Fueron, ¿qué están haciendo acá? Ujú. Y eso es importante, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí están las esperanzas. No, a ver, la organización vence al tiempo. Siempre tiene que haber algunos voluntarios que tomen esa posta, que se ocupen, aunque sea muy ingrato. Siempre hay referentes, hay personas, ciudadanos que se animan, porque cansado de la injusticia, cansado de vivir mal, cansado de esta estigmatización ridícula que estamos viviendo. Estamos en el siglo XXI, señoras y señores, y esta gente nos quiere llevar no sé a dónde, porque ya ha fracasado en Europa. Ya ha fracasado en todos los países que se quiso aplicar esto, y costó mucha sangre. Y quieren aplicar lo mismo. Entonces es una cosa que no se entiende, y me parece que estos espacios a nosotros nos interpela, nos abre y nos da la oportunidad de hablarle a ustedes que están ahí, que empiecen a involucrarse, que empiecen a participar y defender sus derechos. Porque estamos hablando de un atropello contra los derechos. Entonces, los convoco, y la colectividad boliviana, acá tienen un gran representante, que es el doctor Morón, que lo estoy convenciendo para que sea candidato. Pero es eso. En mi comunidad pasa lo mismo, y en diferentes comunidades. ¿Por qué no se meten? Primero y principal, porque es engorroso. Segundo, porque necesitan trabajar, y todos necesitamos trabajar, y más en estas épocas muy, muy difíciles desde lo económico. Le genera un costo muy, muy grande. Déjame interrumpirte, Sí. Alejandro. A ver, yo no le puedo pedir al migrante que viene de su país, que tiene que criar a sus hijos, que tiene la casa en alquiler, que tiene que construir su casa, no le puedo pedir más de lo que está dando, ¿no? Obviamente, lo que les pido es a las nuevas generaciones que se sienten identificadas con las colectividades, somos muchos, creo, ¿no? Esa primera, segunda generación, ¿no? Ella tiene el desafío de poder, como vos, te das cuenta, el desafío de poder participar e intervenir. Pero no coincido con vos, porque hoy los migrantes, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, tienen un poder muy grande en sus manos, que es el del voto. En la elección pasada no participaron los migrantes. Y los que participaron, hubo muchos que participaron que apoyaron a este gobierno. Entonces, ¿ahí qué falló? Falló la comunicación, falló informarle de lo que estaba ocurriendo, pero no estoy culpando que hayan votado a este gobierno o hayan apoyado a este gobierno, pero hay muchos que no participaron. La gran mayoría no participó, y el padrón electoral de la ciudad de Buenos Aires, el 20% está conformado por migrantes. Mirá el poder que tienen. Entonces, apelen y usen ese poder. Es solamente un ratito el domingo de elección que tienen que ir a sufragar. Pero tienen que sufragar a alguien que defienda sus intereses, no que vaya contra ustedes. Eso también le pasa al pueblo argentino, ¿no? Hay mucha gente que apoyó y creyó
en este gobierno o buscó alguna alternativa porque lo otro no lo convencía, y no los culpo porque a muchos le ha pasado, pero el año que viene vamos a tener un momento histórico que ustedes van a poder ser dueños de sus propios destinos. Entonces, obviamente que el migrante tiene que laburar, obviamente que el migrante tiene que estar con su familia, tiene que ser el sostén. No, a mí no me lo contaron, yo lo viví con mis padres, pero es un ratito que utilicen ese poder que se le está otorgando y ese poder para poder realizar los cambios necesarios. Y si arman un partido político con migrantes, bienvenido sea. Lo van a venir a presentar el año que viene acá, ¿no? A los partidos. La próxima charla. El partido y la candidatura de Gustavo. La candidatura de Gustavo, claro, hay que convencerlo. Tengo que hablar igual con la jefa. Hablo con tu mujer y en 2 minutos ya lo alinea. No, bueno, es importante. No, lo que sí es el tema electoral en provincia y en Ciudad de Buenos Aires es muy importante, obviamente. Sí. Es muy importante. Pero bueno, esto de alguna manera lo que está pasando ahora sirve para reflexionar. Totalmente. Y qué mejor que reflexionar en ver lo que hice, lo que hago y lo que haré, ¿no? Y eso construye también internamente. Bueno, caballeros, ha sido un placer tenerlos acá en este primer ciclo de entrevistas de Refugio Latinoamericano. Nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias a la gente de Casa Yerbal, Sí, ¿no? que por nos favor, recibió acá. muchas gracias. ¿A dónde se tienen que suscribir y dónde tienen que ver y darle like? Casa Yerbal Streaming. Casa Yerbal Stream. Sí, esto es el barrio de Villaluro, acá en la ciudad de Buenos Aires, una casa abierta. No entiendo por qué es Casa Yerbal. Lo dejo a tu criterio. Y gracias por la oportunidad de convencerlo a Gustavo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy Muchas amables. gracias. Muchísimas gracias por este Un espacio, placer. que es muy, muy relevante, ¿no? Abrir estos espacios de discusión y reflexión. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Bueno, por favor. nos vemos hasta la próxima.